Ay, ay, ya, ¿y por qué cámara es que estoy? Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, amados hermanos de Comunidad Cristiana en Transformación. Bienvenidos a los que nos ven por nuestra página de Facebook y por nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a esta Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia que crece, una iglesia que se transforma, una iglesia que es transformada por Cristo y que tiene la misión también de transformar vidas. Amén. Hoy es un día bacano, pues no sé yo. Ya varios lo han experimentado. Y yo sé que el pararse aquí da cosita. Y el día que a mí no me dé cosa, ese día salgo de la iglesia. Porque el día que yo me pare aquí sin temor de Dios, ese día soy un indolente. Y voy a predicar con mis emociones. Entonces, estoy acá con temor y temblor porque es un texto en el cual nos habla de algo que es bastante difícil para cada uno de nosotros. El que diga que no es un mentiroso, o pues hay excepciones a la regla, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar acerca de un buen hábito. ¿Se acuerdan que la vez pasada que yo tuve el privilegio de predicar, hablábamos de los buenos hábitos? Hoy vamos a hablar de un buen hábito, amén. Entonces vamos a cada una de nuestras Biblias a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Lo vamos a trabajar del 1 al 5, pero yo lo voy a leer hasta el 8, amén. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar de vez en cuando y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de contigo me agote la paciencia. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿cierto? Pero les leo los otros 3 versículos. Dice: y dijo el Señor Jesús, dice: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Cuando yo leo este pasaje de la Biblia, primero me confronta porque hay personas que tienen poder y lo usan para cosas malas. Resulta que en un local, en un restaurante de comida rápida, un local de comida rápida muy famoso aquí en la ciudad de Itagüí, en el municipio de Itagüí, hay un letrero que dice: el poder no es para poder, el poder es para ayudar. ¿Sí o no? Y resulta que este juez usaba el poder para poder. Resulta que este juez no tenía su posición para ayudar a la gente. Él no hacía justicia. Él por algún tiempo le estuvo haciendo injusticia a la viuda porque no le hacía caso, ¿cierto? Resulta que aquí dice que el no temerle a Dios y no respetar a hombre, en la traducción del griego al español, dice que el juez era un hombre sin vergüenza. Sin vergüenza, no sin vergüenza, sino no tenía pena de ser como era. No tenía pena, no le importaba nada. ¿Por qué? Porque él era un hombre de posición. Él era un hombre de justicia. ¿Cierto? Sí. Se creía. Entonces resulta que la viuda venía continuamente. Pero resulta que aquí hay 2 paralelos. El juez, una persona importante, una persona de autoridad, una persona que no tenía temor de Dios,
como muchos en el mundo, que no respetaba a los hombres, como muchos en el mundo, y estaba la viuda. Y si nosotros nos ponemos a leer en la Biblia, Dios tiene especial cuidado de las viudas, ¿sí o no? De los huérfanos y de los extranjeros, ¿sí o no? Dios tiene especial cuidado de ellos. ¿Y por qué se hace énfasis en la viuda? Porque la viuda iba constantemente a molestar, entre comillas, al juez, a importunarlo, a decirle, oh, entonces, ¿qué? ¿Cuándo es que me va a solucionar pues ese güiro con aquel? Hey, pues, señor, vea, necesito que me solucione el problema con ese señor. Hey, ¿ustedes se imaginan esa señora todos los días? Pues, ¡qué desespero, no! ¡Qué desespero! No, es que... Quizás donde lo hubiera atendido la primera vez, o sea, son conjeturas, donde lo hubiera atendido la primera vez no le hubiera hecho justicia. Porque si la desechó y no le hizo caso por un tiempo, quizás por influencias, porque de más que el adversario era un tipo con más economía que la misma viuda, entonces la hubiera desechado rapidito, ¿sí o no? ¿Sabe? Hay muchas cosas para uno conjeturar, pero nuestro Señor Jesucristo nos habla claro. Más puro que. Pero ahí hay una cosa. La perseverancia, la constancia, el estar ahí, el estar constantemente importunando, el estar constantemente molestando al juez, un man que no tiene temor de Dios, un man que no respetaba a los hombres. Exactamente, no. ¿Ella con qué fe iba? Iba creyendo que ese hijo de madre le iba a hacer caso. Ella todos los días iba con la esperanza de que ese señor en cualquier momento le iba a hacer caso, que en cualquier momento iba a hacerle justicia, ¿sí o no? Dice acá, versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, o sea que hubo muchos días que la viuda estuvo ahí, ¿cierto? Dice, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios y soy un sinvergüenza, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Un man que no le prestaba atención, un man que dentro de la justicia del hombre era injusto con la viuda, determinó hacerle justicia a la viuda solamente para que no lo importunara más. ¿Cómo les parece? Lo mismo, porque la viuda dentro de su corazón sabía que era lo justo y lo que no, ¿cierto? Dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí esa traducción en el griego original es golpear aquí abajo en el ojo, golpear en el pómulo. Esa es la traducción, o sea que es crearle un gran problema. Antes de que la viuda le cause un gran problema, él decidió atender. Antes de que la mande a apedrear. Entonces, miren la constancia. Entonces, miren la constancia y la perseverancia de una mujer que para la época era de bajos recursos. Más que pobre, era una persona que era excluida, era sacada por no tener los recursos y por no tener familia y por no tener muchas cosas que para la época eran importantes. Por eso es que Dios protege a las viudas mucho y protege a los huérfanos. Amén. Entonces dice acá, versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Él le iba a hacer justicia antes de que le pasara alguna cosa. Entonces dice en el versículo 7 nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dios es un juez injusto. Dios no es un juez injusto. Él es lo más justo y más amoroso que tenemos sobre la faz de la tierra. Amén. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Un buen hábito.
Vamos a empezar a hacerlo, vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos el contexto, ya tenemos en mente cómo lo vamos a trabajar, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién le hablas cuando estás en aflicción? ¿A quién acudes cuando estás en problemas? ¿A quién acudes cuando estás cansado, cuando estás agotado? ¿A quién? ¿A quién le hablas? Hay en la historia ¿cómo se dice? Este señor era un cirujano plástico. El señor se llamaba Maxwell Maltz. Maxwell Maltz. Resulta que este señor vivió por allá, no anoté la fecha. Bueno, este señor era cirujano plástico y resulta que él desarrolló un método de acostumbramiento de las personas en 21 días. Un método que él veía en cada uno de sus pacientes. Resulta que él llegó a la conclusión con sus pacientes que él notaba algo peculiar en cada uno de los pacientes que él tenía. Que las personas que eran amputadas, que las personas que tenían cosas nuevas en su cara, en su cuerpo, se demoraban aproximadamente 21 días para acostumbrarse a esos nuevos aspectos. Médicamente, cuando una persona es amputada de la mano, de un dedo, lo que sea, la persona tiende a sufrir de lo que el médico dice miembro fantasma. Ay, que es que me está picando el dedo que no tengo. Ese es el miembro fantasma. Entonces, este doctor, este cirujano, notaba que pasados 21 días en sus pacientes, ya el paciente se acostumbraba a la picazón que supuestamente tenía y a no tener su dedo, se acostumbraba a las nuevas facciones de su cara, si era que una cirugía estética. Este cirujano miró todo esto. Resulta que en 1890, William James dijo que el cerebro era un órgano que se podía moldear. Un órgano que se podía moldear. Si usted aprende, la conclusión al que llegó este señor era que si usted aprende una cosa nueva en su vida, esa cosa nueva que usted aprenda va a resetear todo su cerebro. ¿Por qué? Porque esa cosa nueva que usted aprenda la va a empezar a introducir en su hábito, en lo que usted aprenda. Si usted aprende un idioma, un idioma, cualquier idioma, si usted aprende inglés, usted empieza a pronunciar palabras en inglés de continuo. O sea que eso se empieza a meter en su vida cotidiana. Si usted sabe o los que juegan fútbol, si saben o aprenden una nueva jugada en los partidos, la va a empezar a practicar, la va a empezar a hacer. Y así es en nuestra vida. Si nosotros sabemos o empezamos o aprendemos a cocinar una nueva receta, la vamos a hacer más de continuo. Amén. Esto científicamente. Resulta que más adelante, como en el 2007, leyendo, me encontré con una científica, no me acuerdo el nombre, pero ella también tomó 90 voluntarios. Y a todos estos 90 voluntarios les dijo que tomaran cualquier hábito que fuera beneficioso para sus cuerpos, cualquiera. Comer verduras, trotar en las mañanas, comer saludable, o sea, un hábito bueno para sus cuerpos. Y resulta que no solamente se demoraron 21 días, se demoraban hasta más de 220 días para acostumbrarse al hábito que uno escogió. ¿Ya? ¿Por qué se demoraron tanto? Decía que la media o el promedio en el que una persona se adaptaba a un nuevo hábito eran 66 días. Pero le preguntaron a la científica del por qué se demoraba una persona en demorarse tanto en coger el hábito. La científica dijo que es muy sencillo. La persona se demora en coger el hábito más fácilmente es porque no está haciendo lo que le apasiona. Tremendo. No está haciendo lo que le gusta. Entonces, como está haciendo lo que no le gusta, más fácil saca excusas, más fácil se demora en adaptarse en una forma nueva que no es de su costumbre, que no es de su pensamiento. ¿Sí o no? Entonces, a una persona que no le gusta hacer ejercicio y en diciembre, el 31 de diciembre, dice a partir del 1 de enero, juiciosito a las 4:30 de la mañana a trotar. Pero si no le gusta hacer ejercicio, le va a ser demasiado difícil
No, al 2 de enero es, uy señor, me cogió la tarde, mañana, yo le prometo que mañana. Al otro día, no señor, son las 4:30, se despierta y no señor, media horita, a las 6 salgo con tiempo. Y así se la va pasando. ¿Por qué? Porque no es algo que le apasiona a la persona. Así mismo somos los cristianos. Nos cuesta horriblemente crear un buen hábito. ¿Por qué decíamos nosotros la vez pasada de que el ser humano es vicioso? Porque el vicio no es solamente el fumar, el tomar, el hacer muchas cosas nocivas para el cuerpo. El vicioso es el que tiene un mal hábito. ¿Sí o no? ¿Y por qué es tan sencillo caer en un mal hábito? Porque el mal hábito trae placer, así sea un cortico, una satisfacción cortica. Entonces por eso lo hacemos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros quiere resultados así, rapidito. Pero resulta que los tiempos de Dios son perfectos y Dios no va a la velocidad de nosotros mismos. Amén. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros, los cristianos, tomar buenos hábitos? Exactamente. No hacemos lo que nos apasiona. ¿Por qué en una iglesia cristiana, cuando el pastor dice, bueno hermano, levantémonos hermanos, vamos a levantarnos y a la persona que usted tiene al lado vamos a orar por esa persona, y todo el mundo es, uy no pastor, no, siempre le vamos sacando el cuerpo, porque la oración lastimosamente no es algo que nos apasione, lastimosamente la oración no es algo que esté en nuestro cotidiano. Como dije ahorita, puede que a muchos sí, puede que a muchos les guste orar, y eso está magnífico, pero hay muchos, y me incluyo, que no, que nos cuesta orar, que nos cuesta levantarnos, que nos cuesta buscar a Dios, nos cuesta mucho. Entonces, hoy vamos a empezar a tomar una nueva forma en nuestra vida. Dice, espéreme, yo me voy por este lado, que me tengo que ir para los apuntes, por acá. Entonces, nosotros, Comunidad Cristiana de Transformación, tiene una palabra rema que nos golpea a cada uno de nosotros fuertemente. ¿Cuál es? Transformar. ¿Y qué es lo que tenemos que transformar cada uno de nosotros? Los vicios. Dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que tenemos que transformar nosotros? Nuestra mentalidad, empezar a cogerle amor a lo que nosotros le tenemos fastidio. Y por lo general el ser humano, ¿a qué le tiene fastidio? A las cosas de Dios. Lastimosamente es así. No nos digamos mentiras, que muchas veces nosotros preferimos ser nosotros que entregarle las cosas a Dios. ¿Sí o no? Hoy, la invitación que Dios nos está diciendo, primero es que transformemos nuestra mente. ¿Qué es transformar? Transformar es cambiar de forma o aspecto. Si yo cambio mi forma de pensar, ¿cuánto tiempo me voy a adaptar a mi nueva transformación? Como mínimo es 21 días. Pero si nosotros empezamos a apasionarnos, entre más nos demoremos en coger forma, va a pasar los años, van a pasar los días, los meses, los años, las décadas, va a llegar Cristo y nosotros sin acostumbrarnos a entrar en oración. Nos vamos a quedar en el mero deseo. Nos vamos a quedar en el, yo quiero. Pero es que para mí no, pero yo me voy a levantar mañana. Y llegó el mañana y no, mañana. Nos quedamos en el mero deseo. Renovar. ¿Qué es renovar? Cuando uno renueva la casa, ¿qué es lo que está haciendo? Exacto, sacando lo viejo para meter lo nuevo.
sacar las cosas feas para yo sentirme en un lugar cómodo, en una cosa. Llegué a mi casa, ay, tan bacano, ay, esa cocina como era de fea, ay, esos muebles, gracias a Dios los cambié. Así tenemos que ser nosotros con nuestra mente. Con nuestra mente, mi esposo y yo tenemos por hábito, cuando no tenemos plata, ir a caminar en la calle El Yoyo. La calle El Yoyo es en Caldas, la 49, que es la calle donde está todo el comercio, bares, restaurantes, de todo. Y cuando nosotros vamos caminando, una música aquí, otra música acá, otra música acá, y ese estruendo, y uy. Porque cuando llegamos hasta el parque nos devolvemos, y cuando llegamos a la parte que donde entramos nos devolvemos, entonces es así, suba y baja, suba y baja. Todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo hace lo mismo. Entonces, ¿por qué transformamos nosotros nuestra mente? Porque nosotros cuando éramos jóvenes, nosotros nos gastábamos aproximadamente de 300 a 400.000 pesos en un fin de semana, y les estoy hablando del 2006. Eso era demasiada plata. Ahora nosotros pasamos por esos mismos lugares y nos da fastidio. ¿Por qué? Porque es una mezcla, un salpicón de música que uno no entiende ni lo que están diciendo. ¿Sí o no? Eso es una renovación. Eso es una renovación. Eso es una renovación en nosotros. Hacer una cosa nueva en cada uno de nosotros. ¿A quién no le gusta estrenar? A todos. A todos nos gusta estrenar. Entonces, ¿por qué no empezamos a estrenar ideas nuevas en nuestra cabeza? ¿Por qué no empezamos a renovar, a estrenar hábitos nuevos que nos, aparte de que nos van a traer beneficios en nuestro cuerpo y aún espiritualmente nos van a traer bendición en lo material, en nuestro entorno? Porque eso dice la palabra. Eso mismo dice la palabra. Dice Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar en la palabra? Es pensar en lo que te está diciendo Dios a ti. Es pensar en lo que Dios te está mandando que hagas. Eso es pensar, meditar, hablar con vos mismo. Y cuando usted habla consigo mismo y habla con Dios, ¿qué está haciendo? Está empezando a crear una relación, ¿sí o no? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo empiezo a guardar en mi vida la palabra de Dios, ¿qué voy a empezar a hacer yo como consecuencia de lo que estoy obedeciendo? Transformar mi vida. Ay, que es que yo estoy en una racha horrible, gas, es que, sí, que es que yo estoy en una racha horrible, es que estoy pagando servicios y ya me está llegando el arriendo, no, y me estrellé en la, no, se me enfermó un familiar, y eso es racha tras racha tras racha, y nosotros no salimos de esos baches porque la última persona que nosotros buscamos es a Dios. ¿Sí o no? Si nosotros no cambiamos nuestros pensamientos negativos, si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar y de actuar, nosotros vamos a seguir en el mismo bache. Con el micrófono. Cuanto a lo que tú dices, es importante saber que lo que Johnny dice es que nosotros tenemos que cambiar la percepción de cómo vemos las circunstancias, porque la circunstancia no va a cambiar. La palabra dice que nosotros tenemos que ser procesados. Entonces, cuando viene un proceso y ya se acaba, viene otro y viene otro. Entonces, si todo lo vemos negativo todo el tiempo, vamos a estar en negativismo. Sí, total. Entonces, es importante saber que no es porque yo cambie lo negativo, entonces también van a dejar de pasar cosas negativas. No. Nosotros estamos en un proceso de regeneración. Esas cosas son necesarias en nuestras vidas. ¿Qué es lo importante? Lo que dice, que cambiemos ese pensamiento negativo en algo que edifique, para que cuando venga esa circunstancia a mí no me aflija, a mí no me ponga tristeza, tener la sabiduría, que todo lo contrario. Tener la sabiduría para salir de ese bache. Amén. Muchas veces cuando nosotros estamos mal, bajo la circunstancia negativa,
Los primeros que nos atacan a nosotros son nuestros familiares. Vea usted cómo está, vea, y usted yendo a esa iglesia, vea, donde ese pastor, bla, 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 bla. Pero ¿qué es lo que debe de haber en nuestro corazón? Dios proveerá. El Señor Dios quitó. El Señor Jehová Dios dio. Así, si el Señor da, también quita. Dios provee. Entonces, la actitud de nosotros hacia las circunstancias es lo que va a hacer que cambiemos nuestra percepción de la vida. Amén. Entonces, ya metiéndonos en lo que es un buen hábito, ¿qué es la oración? Un cristiano que me diga qué es la oración. La relación que yo tengo con Dios, ¿cierto? Es hablar con Dios. ¿Qué es la oración? Es una acción sincera, pero tiene que ser extremadamente, únicamente y exclusivamente voluntaria. Voluntaria. Porque si usted no ora voluntariamente, usted está balbuceando. Lastimosamente, si usted no, desde su corazón, no es sincero con la relación que usted deba de tener con Dios, usted está lanzando palabras al aire. Que Dios lo puede escuchar, sí, Él es soberano, obviamente, y Él puede responder a su oración. Pero ¿por qué se demora la oración en llegarle a Dios? Porque no está saliendo desde nuestro corazón. Amén. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, Lucas 11:1 dice, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. ¿Qué dice? Aconteció. ¿Y qué significa la palabra aconteció? Que fue un hecho. Que fue un hecho. ¿Sí o no? ¿Cuál es el primer paso para yo empezar a crear un buen hábito? Hacerlo. Hacerlo. Que sea un hecho, que sea un hecho. Obligarse a uno mismo. Aconteció que Jesús estaba orando. ¿Que Jesús qué hacía? Oraba. ¿Y en dónde oraba Jesús? Dice acá, en un lugar. No especifica en dónde. Yo puedo orar en cualquier parte. Estos científicos de los que les estaba hablando ahorita, tenían, o el señor el William James, el que dice que el cerebro es un músculo y es un órgano que se puede moldear, él decía que con los experimentos que él hacía, una persona se tomaba 15 minutos, a la misma hora, en el mismo lugar y haciendo lo mismo, y eso se convierte en un hábito, Ustedes sabían que la cultura árabe, los del Oriente Medio, por allá, los islámicos, cuando llega la hora de la oración, donde los coja, se ponen a orar. ¿Sí sabían eso? Resulta que busquen videos. Cuando es la hora, las 12 o las 3, que es la hora de la oración, en el mundo islámico, si la persona va en la autopista y le dio la hora, se parquea, saca su tapetico y se pone a orar. ¿Cómo la ven? Tremendo, ¿no? Bacano ese hábito. Y eso es un hábito que debemos de... Pero es que hay cosas... Es que... Miren, la pastora nos dice a nosotros que cuando nosotros no tengamos que orar, que nosotros no tengamos que decirle a Dios qué tenemos que hacer, leer la palabra. Porque si nosotros no tenemos que decirle a Dios, es porque ya Dios nos tiene que decir a nosotros. ¿Sí o no? Si yo ya no tengo que decirle más a Dios y ya estoy cansado de decirle las cosas a Dios, entonces no estoy siendo como la viuda, no estoy siendo constante en la oración. Entonces, si ya se cansó, entonces escuche a Dios, porque es que la oración tiene que ser un diálogo, no un monólogo. No es solamente el yo decirle y aquí estoy esperando. Háblame, háblalo, que tu voz me encanta. Micrófono, por el micrófono.
Cuando uno se relaciona, voy a hacer un ejemplo con la pareja, pues porque es como lo más cercano. Cuando uno va y se relaciona con su pareja, uno le quiere contar algo y uno que espera que esa persona opine algo al respecto, ¿cierto? Obvio. Entonces, si nuestro día a día, por más que digamos que es igual, nunca es igual, todos los días vamos a tener algo que hablar. A veces Dios no quiere solamente que le digamos, Padre, tú eres todopoderoso, tú eres grande. Él es Dios y él lo sabe. Él no va a dejar de ser Dios porque yo no se lo diga. Sí, o porque yo no le crea. Él es Dios, pero él a veces sí quiere que tú le digas, Señor, hoy me pasó esto en mi día, tuve esta emoción, tuve este sentimiento, tuve este pensamiento. Sí, total. Y a través de eso que tú le vas a comunicar, Dios te va a responder, esto estuvo bien, esto estuvo mal, así es, así no es, y vas a hallar respuesta. Eso es lo que él dice. O sea, no es un monólogo de yo decirle y decirle y decirle y decirle, sino también expresarle mi día, qué pasó hoy, porque Dios quiere que nosotros tengamos. Y la repetición de la repetidera. Decía el científico, 15 minutos en la misma hora haciendo lo mismo. Si yo empiezo a crear ese hábito, yo empiezo a tener disciplina de decirle, bueno, Señor, aquí estoy, no tengo nada que hacer, no tengo nada que decirle, pero aquí estoy cumpliendo la cita. Les decía que hacía un tiempo, antes de las elecciones, no me acuerdo cuáles, fuimos fuimos a una conferencia y nos decía la pastora que la pastora por la mañana lo primero que hacía al levantarse era hacer 2 cafés. Y ella vivía sola. Pues vivía sola no porque no fuera casada o no tuviera familia, sino porque como ella viajaba, entonces ella hacía 2 cafés. Para Dios y para ella misma. Y ese espacio lo llamaba Café con Dios. Mi café con Dios. Y ella lo instauró como un hábito de tomarse el café con Dios. Ese hábito lo tenemos que empezar a crear nosotros, no que sea el mismo, sino que empezar a hacer lo que nos cuesta hacer. Lo que decía Lorena es muy cierto. Nosotros tenemos una percepción de Dios a veces clara y a veces distorsionada. Nosotros, ¿cómo vemos a Dios? Nosotros sabemos que Dios es soberano, que Dios es Dios, que Dios es Rey, que Dios es el creador de todo. Pero yo, ¿cómo lo veo? Yo lo veo, sí, o sea, nosotros lo vemos lejano porque yo no lo veo como mi amigo, yo no lo veo como mi papá, yo no lo veo como mi proveedor. Por eso le digo, unas veces sí y otras veces no. Unas veces lo vemos claramente como nuestro Señor, como nuestro proveedor, como nuestro papá. Pero otras veces lo vemos así como todo borroso y no sabemos quién es Dios. ¿Sí o no? Dice Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Misericordia, juicio y justicia, que es lo que cada uno de nosotros tenemos diariamente. Si yo conozco, o si yo tengo la percepción de Dios como mi papá, ¿cómo me voy a acercar yo? Papá, ¿sabes qué? Me pasa esto. Papá, ¿sabes qué? Me pasó esto, lo que decía Lorena ahorita. Si yo le tengo confianza a Dios, yo voy a crear un vínculo mucho más estrecho y mucho más amable, mucho más fresco y mucho más liviano. No va a ser ese así todo, pero Padre, Señor, he aquí tu hijo que necesita de ti. Sí, no. Sí, exactamente, es un monólogo. ¿Cómo tiene que ser la relación con todo el mundo? Fresca, natural, sin hipocresía, sin más con Dios. Porque Dios a mí me conoce, entonces ¿yo qué le tengo que esconder a Dios? Nada. Yo no le tengo que esconder nada a Dios.
Antes me da vergüenza no contarle todas las cosas. ¿Sí o no? Entonces, ser espontáneo, lo que decía, ser espontáneo. Lo que, no es que me va bien, ser espontáneo, no ser ¿cómo se dice? El docto, el bien hablado con Dios, sino ser como usted es. Señor, hoy tengo mucha rabia, hoy me pasó esto, Señor, vea, hoy me pasó esto. Yo sé que usted es mi Dios, pero yo necesito que usted traiga paz, tan. Son muchos ejemplos de cómo usted puede hablarle a Dios. Reverentemente, obviamente, pero con la confianza de que usted es su hijo y de que Él es su papá, de que Él hace misericordia, de que Él hace juicio y de que Él hace justicia, porque Él quiere estas cosas. Exactamente. La oración tiene que ser en todo tiempo. La oración tiene, dice mi esposo que la oración tiene que ser en todo tiempo, porque en muchas ocasiones a nosotros se nos olvida que las cosas pasan por Dios y así pasamos, y cuando necesitamos de Dios es que no escuchamos la respuesta de Dios. ¿Sí o no? Dice, conocer a Dios, tener todo lo que nosotros tenemos en nuestro haber por basura, como decía Pablo, la sabiduría, la valentía, la riqueza, la fama. Decía Pablo por allá en Corintios, creo que era en 1 Corintios, que él era hebreo de hebreos, judíos, que él era el bien estudiado, que si fuera por judío, que él perseguía a la iglesia, pero él, esa fama de perseguidor de la iglesia, de bien hablado, de instruido, porque fue educado a los pies de Gamaliel, él como lo tenía. Por basura, eso a él no le servía para nada. No más. Eso lo tenemos que tener. ¿Cuál es la única riqueza que nosotros tenemos? Cristo, el conocimiento de Dios. ¿Y el conocimiento de Dios en dónde está? En la palabra. Esa es la riqueza que cada uno de nosotros tenemos. Esa es la sabiduría que cada uno de nosotros tenemos. No necesitamos nada más. Nada más. Este mundo va a pasar. Lo que nosotros tenemos que buscar es lo eterno. ¿Y lo eterno en dónde está? En Dios. Exactamente. Las cosas de Cristo, las cosas de Dios. Porque yo voy a Dios por medio de ¿quién? De Jesús. Amén. ¿Sí o no? Dice, el problema de nosotros los humanos es que generalmente buscamos, alabamos, idolatramos cosas equivocadas, lastimosamente. Pero estamos empezando a mirar a Dios de manera diferente. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo más importante. Si yo quiero buscar a Dios, yo tengo que creer firmemente de que Él me está escuchando. ¿Sí o no? Exactamente. Y cuando yo siento que le estoy hablando a una pared, ¿por qué será? Primero eso, porque estoy haciendo el monólogo. Segundo es porque tengo mi oído cerrado a lo que quiere decirme Dios. Precisamente por eso, porque yo soy el que estaba hablando y hablando y hablando y hablando, y yo a Él no lo dejo ni hablar ni actuar. Hablando solo. ¿Por qué? Porque Dios, si yo no le presto atención a Dios, porque si yo por lo general estoy caminando así, cabizbajo, y todas mis acciones y todo lo que yo haga acá en la tierra es así, mirando hacia abajo, y nunca voy a voltear a mirar a Dios, ¿Él qué va a hacer? Cuando se canse de estar así, agachado, me dice, y yo le ayudo. ¿Sí o no? Eso es así con Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, y yo me incluyo, hemos cuestionado a Dios de si realmente está? Sí,
el que diga que no, se está diciendo mentiras. Que muchas veces cuando ya estamos hartos, que ya estamos con la taza llena, y entonces, ¿sí o no? Si estás o no, porque yo ya como que lo estoy dudando. Muchas veces somos así y llamamos mentirosos a Dios. Tenemos que empezar a cerrar ese círculo vicioso que nosotros tenemos de muchas veces estar en el sí y estar en el no. Estar en la creencia, en la fe y estar dudando de que Dios me está escuchando. Me tengo que quedar quieto en una sola parte. ¿Sí o no? Porque si yo estoy así, ¿cómo voy a estar? Si yo estoy aquí en el sí y viene la bendición y yo estoy dudando y si me quito, ¡fum!, va a pasar la bendición y no me atropelló la bendición. ¿Por qué? Porque estoy en el sí y estoy en el no. Si ya, es que así tiene que ser. Señor, yo le estoy creyendo que me atropelle la bendición. Yo me quedo en el camino del sí creo. En el camino del sí creo. Señor, usted no quiere, listo, pero yo me mantengo firme en el camino de que usted está allá, usted es soberano y que yo lo tengo que escuchar. ¿Sí o no? Dice, permanecer en su palabra. ¿Cómo permanezco yo en la palabra de Dios? Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El pastor, a mí me causa, no es que me cause risa. Juan capítulo 15, versículo 7. A mí me causa, no, o sea, es como lo que él decía el domingo, el miércoles. Que es esa cosa de decirle a la gente, hombre, pero es que con Dios es muy fácil, con Dios es fácil, nosotros somos los que lo hacemos difícil. Aquí dice, si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, que quede difícil en eso, Lorena. Que el libro de Efesios es una cosa maravillosa, te lo recomiendo mucho para entender la salvación y todo lo que ella conlleva, ¿sí? Porque nosotros somos salvos por gracia, amén, pero esa salvación también conlleva algo y es una herencia. Y esa herencia tiene infinidad de riquezas y esta es una de esas de las que dice Johnny. Ese texto está hablando del fruto, de que nosotros damos fruto, el fruto del Espíritu Santo, que lo van a encontrar en Gálatas. Ahora no les voy a decir cuáles son porque son muchas. Son 9. Son 9, bueno, sí. Pero ese es un solo fruto. Pues, son 9 aspectos del fruto. Del fruto. Entonces, a mí me encanta eso que Johnny acaba de decir porque estamos claros en que la palabra cuando habla de pedir y de prosperidad y de riquezas, no habla de riquezas ni prosperidad material, siempre es espiritual. Y si usted lee bien el texto, se va a dar cuenta que esa es una promesa que Dios nos hizo a nosotros, sí, de que nosotros vamos a dar fruto. Es que así usted no lo quiera, si usted está sellado con el Espíritu Santo, usted va a dar fruto. ¿Por qué? Y ese fruto se va a ver, porque es el fruto de Cristo. Por la sencilla razón de que cuando nosotros estamos en la mafia de Dios, esto puede sonar a herejía, cuando nosotros estamos en la mafia de Dios, a nosotros nos va a dar comezón quedarnos callados con lo que nosotros sabemos. Nos va a picar, amén. Dice Juan, el mismo capítulo de Juan, eso lo trabajamos el miércoles pasado, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es que hay cosas que si uno se pone a explicar de la Biblia, sale hablando uno bobadas. Porque la Biblia en muchos textos habla solita. Si yo permanezco en Dios, Dios a mí, ¿qué va a hacer conmigo? Me va a limpiar, me va a hacer muchas cosas para yo empezar a fructificar.
Y en todo lo que yo emprenda, como dice Josué, si yo guardo las palabras de Dios y las pongo por práctica, todo lo que nosotros hagamos nos va a salir bien, va a prosperar. Y prosperar no es en lo económico, sino que va a salir adelante, va a salir adelante. Amén. Exactamente. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Como lo que dice entre líneas, permaneced en mí y yo en vosotros. Una relación. Eso es tener una relación con Dios. Si Dios permanece en mí y yo voy a permanecer en Él, ¿qué voy a tener yo siempre con Dios? Una relación. Y no es charro, o sea, me parece charro porque eso hacía algunos años o incluso hoy es raro. Yo voy a ir terminando. Incluso raro, no lo terminé del todo, pero creo que sí, me he dado a entender, ¿cierto que sí? Me he dado a entender. Hace años no, hoy en día yo salgo con mi esposa para todo lado, y salgo de la mano con ella para todo lado. Aquí en la iglesia, cuando no vengo con ella, ¿qué me preguntan? Y cuando nosotros somos cristianos y estamos haciendo las cosas mal hechas, ¿qué nos dice la gente? ¿Dónde está su Dios, parce? Eso no lo confronta, eso a mí me confronta y mucho, parce. Eso a mí me confronta y mucho, porque si yo soy hijo de Dios, ¿yo con quién tengo que andar así de la mano? Con Dios. El pastor hace mucho tiempo ponía el ejemplo de un perro chihuahua, de esos chiquitos bullosos, de esos bullosos pequeñitos. Pasa una perro, pasa otro perro y un perro más grande que él, todo bravero. ¿Sí o no? Y cuando el otro perro se le va a acercar, ¿qué hace el perrito? Detrás del dueño. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Así, llamar la atención y escondernos en Dios, porque Dios es el que nos defiende. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en Dios. Permanecer en Dios. No nos dio, solo 3 punticos desarrollamos, 2 puntos desarrollamos, faltaron 4. Creo que lo voy a seguir desarrollando para una próxima vez. Familia, gente, iglesia. Crear un hábito no es fácil. No es fácil. Sea bueno, sea un hábito bueno o sea un vicio, no es fácil de crearlo. Eso necesita algo de concentración y un esfuerzo, así sea mínimo, de cada uno de nosotros. Hoy la iglesia, no solamente Comunidad Cristiana de Transformación, sino la iglesia de Cristo, esto es lo que necesita: oración, oración. Y necesitamos crear ese buen hábito en cada uno de nosotros, así nos cueste. Decía la científica, no nos podemos demorar más de 200 días en crear un hábito. No. Tampoco nos podemos exigir a nosotros hacer cosas que no nos gusten, porque pues, tampoco. No es la idea de que vos llegues a un cambio de vida y te estés obligando, dándote látigo y luchar siempre con vos para hacer algo que no te nace hacer. Sí, pero nosotros sí, lo que sí podemos hacer es crear estrategias, ser más inteligentes, crear en nosotros nuevos hábitos, estrenar cosas nuevas en nuestra cabeza. ¿Qué podemos hacer? Empezar a mirar cómo me puedo yo meter con Dios sin tener que decir a las 3 de la mañana me voy a levantar. No, simplemente voy a empezar a bendecir los alimentos. Antes de comer voy a empezar a orar por los alimentos. Y eso es un buen hábito. Empezando con ese hábito, ya cuando vos le vas a meter la cucharada, porque me ha pasado, eso es orando con la boca llena, ¡oh, Señor! Antes de que baje, porque ha pasado, es que eso ha pasado. Eso es crear un buen hábito, porque ya cuando cometes el error, ya sabes que estás fallando en algo, ¿sí o no? Entonces crear estrategias, mirar cómo es tu relación con Dios, evaluarla, examinarla. Si es el Dios por allá, el parroquial, el lejano, o es el Dios cercano al que yo le puedo decir con confianza papá, y al que le puedo decir, Señor, ve, no me gustó lo que pasó. Señor, ve, me está pasando esto. Dios, me está pasando esto. Pa, como le dice mi esposa, pa, ve, me pasó esto. Pa, estoy aburrido por esto. Pa, o papá, o como usted le quiera llamar.
pero no encerrarse en la monotonía de la que dice Lorena, del ser esa persona que es toda educada, toda bien hablada, porque eso no va a fluir. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted abra su corazón y que le muestre a Él la verdadera persona que es usted. Él ya sabe quién es usted, pero Él quiere que usted abra su boca y hable con Él. Amén. Entonces vamos a orar y yo quiero hacerlo como lo hizo el pastor el domingo, con reverencia. Aquí en la iglesia vamos a hacerlo con reverencia. Que nos levantemos de nuestros pies, que nos paremos, que nos pongamos de pie, que nos pongamos... y que hoy oremos. Oremos por nuestros pastores, oremos por la iglesia y oremos por nuestras familias. Por los hermanos que no vinieron, por los que dudan cada miércoles o cada domingo en venir, por nuestras familias que muchas veces nos ven a nosotros como los locos, como lo que ellos quieran ver, como ellos nos quieran ver. Y oremos para que Dios sea empezando a tocar corazones y que sea Dios tocándonos a cada uno de nosotros para que nos dé la sabiduría de cómo crear esos buenos hábitos. Porque yo soy el primero, Señor, que me presento delante de ti. Señor, yo me presento con un corazón contrito, humillado, Señor. Yo me presento como el publicano, Señor, que estaba junto al fariseo. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí, Señor, que soy limitado, que soy corrupto, que soy infiel, Dios. Ayúdame, Señor, a crear un buen hábito de tener una relación contigo, Señor. Ayúdame a ser ese que era antes cuando te conocía, a encender ese fuego, a encender esa pasión, Señor, por buscar tu rostro. Ayúdame, Señor, a que esta predicación se quede clavada en mi corazón y que también se quede clavada, Señor, en cada uno de los que están mirando a través de las plataformas, de cada uno de los hermanos de aquí de la iglesia, Señor, y que más que se quede grabada y clavada, que nosotros la podamos poner en práctica, Señor. Que la oración en nuestros corazones y en nuestra vida no sea un mero deseo, sino que sea un hecho, que sea un acontecimiento. Hoy, Señor, yo te ruego por cada uno de nosotros, por Comunidad Cristiana de Transformación, por nuestros pastores, Señor, que en este momento están en Bogotá, que están cumpliendo, Señor, para la obra tuya, Señor, aquí en la tierra. Yo te ruego que tú los protejas, que tú los guardes, Señor, allá donde están, que guardes su salida y que guardes su entrada. Que tú sigas bendiciendo a esa familia pastoral, Señor, que son los ángeles de acá, de esta iglesia, Señor. Que tú sigas, Señor, prosperando su vida, que tú los sigas bendiciendo, Señor, con toda bendición espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Por cada uno de nuestros hermanos, de los que están aquí, por las familias representadas en cada uno de nosotros, por los que faltaron, Señor, en este día, por los que dudan, Señor, en venir los miércoles, por los que dudan en venir los domingos, Señor, por los que tienen dudas de quién eres tú, Señor. Yo te ruego que nuestras oraciones lleguen a tus oídos. Te rogamos, Señor, que tú toques a cada uno de esos corazones para que ellos empiecen a crear buenos hábitos, Señor, hábitos que los edifiquen, hábitos, Señor, que los lleven más hacia tu presencia, hacia la cruz de Cristo, hacia la salvación, Señor, para la gloria de tu nombre. Hoy, Señor, yo quiero hablarte o orarte según lo que dice la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, para ustedes, hermanos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo te ruego, Señor, que este versículo, Señor, haga efecto en cada uno de nosotros. Y yo te ruego aún más, Señor, que aunque no llegamos a este tema, Dios, que nuestras oraciones, que nuestra relación contigo sea en obediencia y que todos nuestros deseos estén alineados con tu propósito, Señor, para cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.